existen las profecías hoy en día, tenemos de hecho alguna evidencia que determine si hay o si en efecto no hay profecía el día de hoy? Quiero que me acompañes por favor a 1 Corintios 14, ¿sí? Porque este es el pasaje que originó toda la duda en primer lugar, y a pesar de que tenemos 40 versículos que hablan sobre distintos temas, dentro de los cuales tenemos los dones espirituales, dentro de ellos el que tiene mayor prominencia en este capítulo es el don de lenguas, y se habla mucho acerca de eso, pero también se habla acerca de la profecía. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Pablo de hecho habla animando a los hermanos a que profeticen. Tenemos por lo menos 5 menciones en todo el capítulo 14 que nos animan, o más bien que nos llevarían a creer como iglesia que sí deberíamos profetizar. Mira, te las voy a leer nada más algunas de ellas, solo las voy a mencionar y las vamos a pasar bien rápido, las podrás estar viendo en pantalla y ahí en tu Biblia. El versículo número 1, ya comenzando el capítulo, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Es muy interesante. Si saltamos al versículo 3, nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Si saltamos al versículo 5, ahí en el mismo capítulo, dice: pero más que profeticéis. Es como si Pablo constantemente, de hecho en lo que vemos, él está animando a los hermanos a que practiquen estas cosas. El 24 dice: pero si todos profetizan, y aquí ya es incluso más impactante porque da la idea de que todos los miembros de la iglesia pueden ser profetas. O al menos eso es lo que nosotros llegaríamos a entender si hacemos una lectura superficial del pasaje. Saltemos al versículo 31. Mira lo que dice, que esta ya es la última mención sobre esto en el capítulo. De hecho creo que hay más, quizás no las alcancé a anotar todas. Y mira qué es lo que dice: porque podéis profetizar todos, y leo eso nuevamente, podéis profetizar todos, pero entiéndeme bien, quédate aquí conmigo porque vamos a ahondar un poco más en este asunto. Todas estas menciones, la verdad, nos llevan a hacernos preguntas que, la verdad, más que responder, solo abren más dudas. ¿Podemos todos ser profetas? ¿En la iglesia de Dios podríamos nosotros practicar la profecía? Algo muy interesante que nos dice también es que cada vez que se haga esto debe ser para edificación. Entonces puede de alguna manera, podemos nosotros el llevar esta práctica en nuestra iglesia y que además traiga buenos resultados para nuestra edificación en nuestra vida espiritual. Bueno, para responder a esto debemos antes responder a otras preguntas en donde vamos a estudiar un poco acerca de historia, del uso de las palabras y también recordar algo muy importante, que todas las veces que se traduce en la Biblia la palabra profecía, profeta o profetizar, en el idioma original no siempre es la misma palabra. Y por ende, la primera pregunta que vamos a responder esta noche es: ¿qué es una profecía? ¿Sí? Creo que por ahí deberíamos comenzar. Una profecía, y bueno, aclaro desde ya, esto no va a ser tanto como un mensaje, sino más bien como un tipo de clase. Si puedes tener algo ahí para tomar apuntes, entonces te animo a hacerlo, porque será también de mucha bendición y también nos ayudará a responder algunas preguntas que podríamos tener o que nos pueden hacer sobre este tema. Mira, ¿qué es una profecía? La definición de profecía es la siguiente, y la voy a repetir. Se define como un mensaje divino oral, es decir, hablado, mediado a través de un individuo que se dirige a una persona o grupo de personas y tiene la intención de provocar una respuesta específica. Entonces, es un mensaje divino de parte de Dios que se transmite a través de lo hablado. Es como una especie de discurso, ¿sí? También, ojo, tenemos profecía escrita, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. En el Antiguo Testamento, quiero hablarte un poco de la historia. Vemos cómo la profecía era una de las muchas maneras a través de las cuales personas específicas podían comunicarle al pueblo el mensaje que Dios, o que en otras culturas los dioses, tenían para ellos. Una práctica, de hecho, una práctica a través de la cual se daba a conocer el mensaje de Dios. De hecho, te digo esto como un dato curioso. En una ciudad de lo que antiguamente era Mesopotamia, que a día de hoy se conoce como Mari, se encontraron varios fragmentos de profecías
cuyas fechas son bastante similares a varios otros libros del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que no solo en el pueblo de Israel, sino que también en varias otras culturas dentro de la misma época era algo que se practicaba de forma bastante seguida. Entonces, ¿por qué digo todo esto a modo de introducción? Es necesario que entendamos todas estas cosas para que así podamos responder finalmente si existen o no existen las profecías a día de hoy. Entonces, ¿qué es una profecía? La profecía es el mensaje de Dios. Así de sencillo, la profecía es el mensaje de Dios y Dios a lo largo de la historia ha querido hacer saber su voluntad a la humanidad. ¿Esto qué nos dice? Que hay dos tipos de profecía. A grandes rasgos hay dos tipos de profecía. Está la profecía de predicción, es decir, la profecía que habla sobre eventos futuros, y también está la profecía de amonestación, que es para acusar o exhortar al público. ¿Qué significa esto? Que todas las profecías que vemos en la Biblia tenían doble cumplimiento, o al menos la gran mayoría de ellas. Muchas eran para un cumplimiento futuro y otras debían cumplirse en el presente, a menudo buscando que hubiese una respuesta de parte de aquellos que escuchaban la profecía. ¿Estamos claros hasta acá? Es el mensaje de Dios dado a un público que espera una respuesta. Y de hecho, si quisiéramos ahondar incluso más fino, entonces nos daríamos cuenta de que hay varias otras subdivisiones, que hay varias categorías, pero no es ese el punto de lo que vamos a ver. Y de hecho, es debido a que existen estas dos grandes categorías, las profecías sobre el futuro y las profecías sobre ahora, las profecías de amonestación, que puede que se haya llegado a esta confusión. Porque cuando yo digo profecía, todos pensamos inmediatamente, algo del futuro, algún evento en el futuro, algo que todavía no ha pasado, algo que se anunció, ¿cierto? Hay varios otros llamados profetas que han hablado sobre ciertos eventos que tomarán lugar. Casi todos pensamos, o seguramente todos pensamos en esto cuando escuchamos la palabra profecía. Entonces, ¿existen profecías a día de hoy? La respuesta es que sí. En la Biblia tenemos varias profecías sobre el futuro, mayormente en Apocalipsis y en otros pasajes, tanto de los profetas mayores como de los menores que aún no se han cumplido. Pero para determinar qué es o qué es lo que no es una profecía, y aquí vamos a estudiar un poco más a fondo, tenemos que saber algunas cosas. Y como segunda pregunta que vamos a responder en la noche, ya vimos qué es una profecía, y la segunda pregunta es, ¿cada vez que se menciona la palabra profecía se refiere a lo mismo? Es decir, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla sobre profecía? Ya hablamos que por lo menos hay dos distinciones, las profecías hacia el futuro y las profecías de amonestación. Entonces, la respuesta es claramente no. No siempre que la Biblia mencione la palabra profecía, profeta o profetizar, significa que se refiere a lo mismo. No siempre es el mismo mensaje. Hay dos tipos de profecías y tal como dije, si pudiésemos hilar más fino, entonces podríamos hallar incluso algunas subdivisiones. Para responder de manera completa, y ahora quiero hacerte mención de algunas cosas nada más, para que entendamos, en el hebreo hay 6 palabras que se tradujeron al español como profeta, profecía o profetizar. Y estas palabras son, y para reducirlo, porque no quiero mencionar todo, le puedo mandar los apuntes después, pero son 6 palabras que significan básicamente vidente, visión, u hombre de Dios, o siervo de Dios. Entonces tiene relación, todas y cada una de estas palabras tienen relación con que primero el mensaje no es propio del profeta, sino que el profeta es el que comparte el mensaje. El profeta es el mensajero, ¿sí? Y además también tienen relación todas y cada una de estas palabras a que el profeta tiene una relación íntima con Dios, que el profeta tiene un conocimiento que le ha llegado gracias a una relación que tiene con Dios. A lo largo de la Biblia tenemos varios profetas, siendo uno de los primeros que se hace mención el mismo Abraham, el padre de nuestra fe, y posiblemente antes de Abraham, desde los tiempos del diluvio, ya habían otros profetas quienes comunicaron el mensaje de Dios a la gente esperando una respuesta. Otro ejemplo, el mismo Noé. Iba a venir un evento del futuro que era sin precedente, porque recordemos, no había llovido hasta esa fecha.
y Noé anunció el mensaje de Dios fielmente. En el Nuevo Testamento, en cambio, tenemos solamente 2 palabras griegas que se tradujeron al español como profeta, profecía o profetizar. Y estas 2 palabras, si las voy a mencionar, son las palabras profetes, que es una palabra griega que se traduce como literalmente profeta, de ahí viene el término, y se utiliza, y mira, presta atención, se utiliza para describir a una persona que habla en nombre de Dios, que predice el futuro o que recibe mensajes divinos para ser entregados a los demás. Es la misma idea que se traslada desde las palabras hebreas hasta el idioma griego. Y la otra palabra que se utiliza es profeteuo, y esta palabra se traduce como el verbo profetizar, y es la misma idea, hablar en nombre de Dios o predecir el futuro. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque según este estándar, no cualquiera puede ser un profeta. Debe ser alguien que hable el mensaje de Dios y que además tenga una relación muy íntima y cercana con Dios. Pregunta número 3 entonces. ¿Quién puede ser profeta? En el Antiguo Testamento, donde encontramos la mayoría de las profecías, encontramos en Números capítulo 12, en Deuteronomio capítulo 13 y en Deuteronomio capítulo 18, por lo menos 4 o más bien 5 cualidades que Moisés da en estos 3 pasajes para determinar si alguien era un verdadero profeta o no. ¿Y cuáles son estas cualidades? Te las voy a compartir. La primera es que debía ser llamado por Dios. No debía haber ninguna duda de que este hombre estaba claramente siendo llamado por Dios. El mismo Moisés, Dios le llama a través de la zarza ardiente y él después cumple una función como de profeta en donde él comparte el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Israel. ¿Se va entendiendo? Me explico. Otra cualidad es que debía ser fiel a la palabra de Dios. Es decir, el profeta no debía alterar, ni quitar, ni agregar nada a lo que Dios ya le había compartido. Otra cualidad número 3, el profeta debía ser capaz de realizar señales y maravillas. Un verdadero profeta debía ser capaz de realizar estas cosas como una prueba de que su mensaje venía de Dios. Sin embargo, ojo, y esto también es importante, si leemos estos 3 pasajes, Números 12 y Deuteronomio 13 y 18, nos daremos cuenta que Moisés también advierte que las señales y las maravillas no son suficientes en sí mismas para validar si efectivamente un profeta viene de parte de Dios o no. Porque también podría ser alguien que contradice los mandamientos y las leyes de Dios. Un claro ejemplo fue cuando Moisés se presenta ante Faraón y hace algunas señales frente a él, pero también los otros adivinos de Faraón hacen señales similares. Claro, las señales de Moisés eran muy superiores, pero el punto es que no porque alguien haga alguna señal significa que es profeta. Ese es el punto. Y ya como cuarta característica, el profeta debía vivir una vida justa y moral. Es decir, debía ser alguien de ejemplo, debía ser alguien que se notara en su estilo de vida que caminaba junto a Dios. Y otra cosa también, creo que no lo mencioné, pero si no lo mencioné, lo menciono ahora. Si el profeta anunciaba un evento futuro, el evento debía cumplirse. Si no se cumplía, o más bien si se incumplía cualquiera de las 4 características mencionadas anteriormente, es decir, que no tenía una vida justa, que no hacía señales, que cambiaba o corrompía el mensaje de Dios, o que efectivamente no era llamado por Dios, el castigo era la muerte. Y esto es bastante fuerte si lo pensamos, porque a diferencia de varios charlatanes que hay a día de hoy, ser un profeta no solamente era un gran privilegio, sino también una enorme responsabilidad. El profeta debía ser un hombre 100% consagrado al Señor y también muchas veces pagaba el alto precio que conllevaba ser un profeta. Es decir, sufría oposición, sufría desprecio muchas veces de su pueblo, sufría persecución e incluso algunos sufrieron la muerte. La historia nos dice que el profeta Isaías, bajo el reinado del rey Manasés, fue asesinado, cortado a la mitad
por predicar el mensaje de Dios. Entonces, muchos de los llamados profetas hoy en día te venden una idea de que siendo profeta podrías ser alguien exitoso, podría llegar a tener muchos recursos, pero la verdad eso no es lo que vemos cuando hablamos de un profeta bíblico, cuando hablamos de un verdadero profeta. Entonces, te digo todas estas cosas porque es muy importante que todo esto nos da el contexto de cómo podemos responder a la pregunta si, como pregunta número 4, en efecto existen a día de hoy las profecías. Y aquí es donde se va a poner más interesante. Tranquilo, ya vamos a llegar a 1 Corintios 14, pero primero vamos a 1 Corintios 13. Porque el entender estos últimos versículos del capítulo 13 nos va a ayudar a entender si también las profecías a día de hoy son reales, o más bien si puede llegar una profecía nueva, una nueva revelación de parte de Dios, algo que esté fuera de la Biblia. Todo esto lo entendemos en 1 Corintios capítulo 13. Puesto que Pablo anuncia en el capítulo 14 que es algo que debemos hacer, que es algo que debemos practicar, entonces, ¿a qué tipo de profecía se refiere Pablo? Esa es una pregunta más interesante. El contexto nos dice que 1 Corintios 12, Pablo habla de manera bien extensa sobre los dones espirituales. En 1 Corintios 13 sabemos que el punto clave del pasaje es el amor y la importancia del amor, pero también nos dice el mismo capítulo 13 que si no hacemos las cosas con amor, entonces no nos sirve de nada. También es muy interesante. Y el capítulo 14 nos habla sobre el don de lenguas y otros dones que sirven para edificar la iglesia. Y estos tres capítulos de la primera carta a los Corintios siguen todos el mismo hilo conductor, que es los dones espirituales. Para entender entonces el capítulo 14 debemos entender el capítulo 13. Y lo último que dice el capítulo 13, que es la parte donde posiblemente no prestamos tanta atención, desde el versículo 8 en adelante, nos habla sobre cuándo, o más bien sobre si a día de hoy existen o no las profecías. Y ya en esto me voy a ahondar un poco más y ya con esto después vamos a estar finalizando nuestra lección del día de hoy. Pero todavía no te pongas nervioso, todavía nos queda un poco de contenido. Mira lo que dice el versículo 8 y es muy interesante. Los versículos anteriores nos dicen que el amor es lo más importante, que sufrido no tiene envidia, que el amor nunca deja de ser. Y bajo este contexto, que el amor siempre permanece, que debe ser lo más importante cuando hagamos algún servicio, cuando hagamos algo en la iglesia, pero como el amor nunca se acaba, sí van a haber otras cosas que se acabarán. Y es por eso que Pablo menciona todas estas cosas. ¿Qué es lo que Pablo dice? Las profecías se acabarán. Subraya eso si estás ahí en tu Biblia. Número 1, las profecías se acabarán. Número 2, y cesarán las lenguas. Número 3, y la ciencia, es decir, el conocimiento, acabará. Y aquí, a pesar de que los tres verbos significan lo mismo, es decir, algo que llega a su término, no son el mismo verbo en griego, puesto que el verbo acabar, que vemos acá en el versículo 8, hablando de las profecías y el conocimiento, implica algo que tiene término en ese mismo instante. Es decir, una acción que termina de golpe. Se traduce, de hecho, la palabra como anular, terminar o quedar libre de. ¿Sí? Es como, por ejemplo, imagínate que tienes una deuda, tienes un número de cuotas determinadas a pagar y cuando ya pagas la última ya no pagas más. Es la misma idea, es algo que acaba, que termina, que quedamos libres de esto. ¿Y en qué palabras, o más bien en qué prácticas vemos el verbo acabar? En profecías y en la ciencia. Sin embargo, cuando Pablo habla del don de lenguas, utiliza el verbo cesar, que también significa llegar al fin de algo, pero de manera progresiva. Es decir, que era algo que se iba acabando con el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, lo vamos a leer ahora, pero nos dicen los primeros versículos que tenemos la palabra profética más segura. ¿Para qué se usaba el don de lenguas? Si estudiamos el contexto histórico en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se utiliza el don de lenguas, nos dice que es una profecía
que se había anunciado en el libro de Joel, si mal no recuerdo, capítulo 2, en donde decía que este pueblo iba a hablar en otras lenguas y aún así no lo oirán. Y Primera de Corintios capítulo 14 nos dice que el don de lenguas era una señal para los judíos. Estaba citando mal, corrijo. Ese versículo donde dice que el pueblo no lo oirá está en Isaías capítulo 28 y lo tenemos en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21, donde dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? Les pregunto a ustedes, ahora es para que me respondan. ¿De qué pueblo habla el versículo? Les voy a dar una pista, es del pueblo de Israel. No les di una pista, les di la respuesta. Es del pueblo de Israel, el pueblo escogido. Entonces las lenguas eran una señal no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Para que les quede ahí bien claro, si alguna vez alguien le dice: oye, pero la iglesia tiene que hablar en lenguas. No, era señal para el pueblo de Israel. Pero no vinimos acá a hablar del don de lenguas. Y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Por ende, ¿qué es lo que vemos en Hechos capítulo 2? Que cuando hablan en lenguas, lo hacen para predicar el evangelio y ese mismo día se añaden a la iglesia más de 3,000 personas. Por ende, la lengua, junto con otras maravillas y señales dentro de las cosas que hacían algunos profetas, eran para que las personas pudiesen creer en el Dios verdadero. ¿Me explico? Y no solamente eso. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 13? Vamos a volver ahí. Nos dice que las lenguas cesarán. Es decir, que llegó un punto en la historia en donde ya no eran necesarias las lenguas porque se había hecho conocido el evangelio ya en todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Qué significa eso? Que se había hecho conocido en los idiomas que predominaban en ese entonces. El don de lenguas se utilizaba para que las personas que no eran hablantes del mismo idioma, guiadas y usadas por el Espíritu Santo, pudiesen entender y creer en el mensaje del evangelio. Entonces eso se acabó ya con la llegada de la Biblia. Volvamos a 1 Corintios 13, dice: y la ciencia acabará. Y mira lo que dice el versículo 9. Y quiero que subrayes acá porque es muy interesante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa eso? Que no está completo lo que conocemos del Señor. Sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura, ¿amén? Pero te hago una pregunta. ¿Podemos llegar a conocer por completo al Dios eterno, poderoso, omnipotente, que lo sabe y lo conoce todo con nuestra limitada mente humana? Claro que no. No podemos llegar a conocer a Dios por completo en nuestro estado actual de humanos. Solo podemos conocer lo que Él ya ha revelado en su santa palabra. Por eso Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, y ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a estar ahí saltando entre 2 de Pedro 1 y 1 de Corintios 13 para que estés ahí atenta, hermana, por favor. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, y de hecho subraya esa primera parte del versículo, la palabra profética. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿A qué se refiere Pedro cuando habla de la palabra profética? A la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha revelado de sí mismo. Mira, sigamos avanzando. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, hasta que llegue el momento. ¿Quién es llamado el lucero de la mañana en Apocalipsis? Jesucristo. Es decir, que hasta que Cristo esté con nosotros, hasta que conozcamos a Cristo cara a cara, la mejor manera de estar en contacto nosotros con Él y conocerle más a Él es a través de la palabra profética más segura, la Biblia. Mira lo que dice el 20. El 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos profecía hablada, pero también tenemos profecía escrita, siendo esta la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que se refiere a la palabra de Dios en 1 Corintios 13? Mira lo que dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, y esto lo perfecto, espero que quedes tan impactado cuando te diga lo que es, esto lo perfecto hace referencia a dos cosas,
Una es más explícita que la otra, es decir, una es más fácil de entender. Cuando Pablo dice lo perfecto, la palabra en griego significa algo que está completo, algo que está terminado. Y es la misma palabra que utiliza Santiago en Santiago capítulo 1, cuando habla de la perfecta ley de Dios. Entonces sabemos que lo perfecto tiene cumplimiento con la Biblia, la palabra profética más segura. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que la Biblia es útil para enseñarnos, para corregirnos y también para que podamos servir al Señor de manera más eficaz. ¿Sí? Entonces, todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios y acerca de quiénes somos nosotros, lo encontramos en la Biblia. Pero si también Pablo dice en 1 Corintios 13 que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿por qué habla de que no está completo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esta segunda cosa en la que Pablo hace referencia cuando dice lo perfecto? El versículo 10 de 1 Corintios 13 dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. El mismo verbo que se utiliza en el versículo 8 cuando dice que la profecía y la ciencia acabará. Y habla en esta segunda parte mucho más acerca de la ciencia. ¿Cómo sabemos esto, hermano Matías? Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, es decir, como un reflejo. No vemos cara a cara al Señor, sino que conocemos todo lo que hay que conocer de Él, todo lo que Él ha permitido que conozcamos de Él, a través de la Biblia. Oscuramente, dice Pablo. Curiosamente, Pedro dice que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién le vamos a ver cara a cara? A nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando estemos con Él. Cuando Él venga por su iglesia. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por ende, puedo decir con toda confianza que cuando Pablo habla de lo perfecto en 1 Corintios 13, hace referencia a la Biblia, pero también hace referencia a cuando el Señor venga por su iglesia, porque es entonces cuando la ciencia acabará, cuando ya no necesitaremos un conocimiento externo como la Biblia, por ejemplo, sino que estaremos con el Señor cara a cara. Ya no tendremos todas las limitaciones que tenemos al ser humanos y vivir en este cuerpo carnal, sino que le veremos como Él es, dice la Biblia, que le conoceremos como fuimos conocidos, acabamos de leer acá. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de profetizar en 1 Corintios 14? ¿Las profecías existen a día de hoy? Sí, pero creo que una mejor pregunta sería, ¿existen nuevas profecías? ¿Existen nuevas revelaciones? No, porque lo que Dios ha querido que conozcamos acerca de Él se encuentra en este libro. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos se encuentra acá. Todo lo que podemos saber sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros está en este libro, en la palabra de Dios. Es la Biblia la última revelación de Dios, la máxima profecía a nuestros días. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? Que todas las profecías que hubieron en el Antiguo Testamento, muchas de ellas ya se cumplieron. Un ejemplo bastante claro, el nacimiento de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo por nuestros pecados en Isaías 53, escrito casi 700 años antes de que Cristo viniese a pisar un pie en la tierra. Por ende sabemos que lo que está acá es verdadera profecía. Lo que está acá realmente es el mensaje de Dios. Y ya no hay nuevas revelaciones. Por ende, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios 14 que sí debemos profetizar? Vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como sabemos, las lenguas fueron terminando de manera progresiva y la profecía terminó. Podemos decir fielmente que tenemos toda la palabra profética. Sin embargo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que profeticéis?
Y aquí es donde toma lugar una palabra muy interesante. Y es que la palabra profetizar, en 1 Corintios 14:1, significa proclamar o declarar. Y puesto que el profeta era un mensajero de Dios, entonces podríamos nosotros profetizar cuando compartimos lo que se encuentra en la palabra de Dios. Y es ahí donde muchas veces surge la confusión, porque no tenemos nuevas profecías fuera de lo que ya fue profetizado en la palabra de Dios. Entonces, profetizar en 1 Corintios 14 no es nueva profecía, sino que es proclamar lo que ya fue revelado, lo que ya fue profetizado. Cuando compartimos sobre lo que aprendemos en la palabra de Dios, de hecho por eso Pablo dice, en las 5 menciones que encontramos en el pasaje sobre profetizar, él dice, mira, saltemos al versículo 3. Aquí mismo en el pasaje, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué cosa? Para edificación, exhortación y consolación. Somos consolados con la palabra de Dios. La Biblia dice que es como el refrigerio para nuestros huesos, que es el consuelo para nuestra alma. Somos exhortados con la palabra de Dios. Es útil para que podamos servir mejor al Señor. Nos anima a crecer en nuestra vida espiritual. Somos edificados, es decir, la Biblia, la palabra de Dios nos lleva a la madurez, y la Biblia es también la máxima y última profecía de Dios dada a nosotros los hombres. Entonces, ¿existen nuevas profecías? No, hermano. Pero sí existe la mayor profecía que tenemos, la palabra profética más segura, y esa es la palabra de nuestro Dios. El conocimiento acabará ¿cuándo? ¿Cuándo realmente podremos conocer en su totalidad a nuestro Señor? Y bueno, como Él es eterno, ha existido desde la eternidad, entonces sabemos que siempre le estaremos conociendo. Y todo esto ocurrirá cuando finalmente estemos con Él, cuando ya estemos en nuestros cuerpos glorificados, cuando ya estemos sin pecado, cuando ya no seamos abrumados muchas veces por las cosas que no entendemos. Si saltamos aquí mismo en el pasaje, pero al versículo 5, Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Recordemos algo que iba a cesar, es decir, que progresivamente se iba a ir acabando. De hecho, Pablo menciona el don de lenguas acá, y puede que haya una que otra mención, me va a disculpar, no lo tengo anotado, en el Nuevo Testamento, pero ya cuando estamos en el libro de Apocalipsis no hay mención alguna sobre el don de lenguas. De hecho, ya cuando estamos en las últimas cartas antes de llegar al Apocalipsis, no hay ninguna mención sobre el don de lenguas. ¿Por qué es esto? Porque cesó. Porque ya se había utilizado para lo que debía ser utilizado. Fue algo usado por Dios, pero por un tiempo breve, para algo muy específico, para un público específico, y que se utilizó también de manera muy específica. ¿Y qué dice? Pero más que profeticéis, dice acá el versículo 5. Quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticen, es decir, más que compartan la palabra de Dios. Creo que está cortado el versículo, no sé si podemos avanzar al siguiente. Entonces Pablo dice, quisiera que todos pudiesen hablar en lenguas, es decir, en otros idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque el que hablaba en lenguas, y el mismo Pablo da una serie de requisitos para los que debían hablar en lenguas, que era de uno en uno, que debía haber un intérprete, que debía ser con entendimiento y no simplemente algo desordenado, algo hecho con locura, sino que todo era para edificación. Y la profecía también es para edificación. Por ende, muchas veces también a los pastores, o una palabra que se traduce como profeta del hebreo, se traduce también como pastor. Y a los pastores también a veces se les llama como profetas. No porque ellos tengan un nuevo mensaje de Dios, sino porque el pastor, el que está enseñando acá en el púlpito, enseña lo que ya está en este libro. En ese sentido, el pastor sí es profeta. Existen profecías, o más bien existen nuevas profecías sobre el futuro, fuera de lo que tenemos en la Biblia, no. Un rotundo no. Fuera de lo que aún queda por pasar, por supuesto que no. Pero sí hay profecías en
en el segundo sentido, profecía que amonesta, profecía que nos anima, profecía que nos confronta, profecía que nos ayuda a poder llegar y acercarnos más a la madurez. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14 que debe ser para edificación. El versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque es la palabra de Dios la que convence a las personas. La palabra es la que redarguye los pensamientos y las intenciones del corazón, más cortante que toda espada de dos filos, nos dice el libro de los Hebreos. Por ende, no es que los hermanos se encarguen de convencer a los incrédulos, sino que es la palabra profetizada por los hermanos la que convence a los incrédulos. No somos nosotros los que tenemos el poder, hermano. Es la palabra de Dios, la espada de dos filos que transforma a los pecadores. Amén. Entonces, la palabra profética más segura, la Biblia. Si saltamos al versículo 31 del mismo pasaje, versículos que ya leímos anteriormente, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mira qué interesante. Podemos todos, los unos a los otros, compartir aquellas cosas que aprendemos sobre la palabra de Dios y ser animados para así ser edificados todos en conjunto. El mismo Pablo dice en Efesios capítulo 4 que el equipo, el cuerpo de liderazgo de la iglesia, los pastores, los líderes y los maestros están ahí para edificar al cuerpo de Cristo, para llevarnos a la madurez, a que seamos todos perfectos. La palabra perfecto, es la misma de 1 Corintios 13, completo, algo que está terminado, algo que es maduro. Hermano, ¿hemos conocido por completo a nuestro Señor? Para nada. Llegará un momento en donde podremos acceder a todo aquello que no entendemos o que no conocemos a cabalidad en la Biblia. Llegará el momento, Pablo lo acaba de decir en 1 Corintios 13, en que conoceremos como fuimos conocidos. Así como el Señor que nos creó, que nos conoce cada parte de nuestro corazón, cada parte de nuestro ser, nosotros también podremos conocer a nuestro Señor. Lo perfecto llegará cuando estemos finalmente con el Señor. Mientras tanto, ¿cómo conozco al Señor? ¿Cómo puedo conocer más profecías, hermano Matías? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia, aprenda la Biblia, aplique la Biblia. Existe profecía a día de hoy, nada fuera que esté de la palabra de Dios. Nada que esté fuera de la palabra de Dios. Ahí me enredé un poco. Pero es cierto, hermano, solo a través de este libro conocemos a Dios. Pablo habla sobre profetizar. ¿Qué significa entonces? Que compartimos lo que ya hemos aprendido de la Biblia. El pastor es un profeta porque es el mensajero de Dios, porque es el portavoz de Dios. Y de esa misma manera todos nosotros, tal como acabamos de leer, estamos llamados a ser profetas también, pero esto no significa que deberíamos buscar un nuevo conocimiento, que deberíamos buscar alguna revelación externa de Dios, porque no nos va a llegar. Solo podremos conocer a Dios a través de la Biblia, hasta que estemos con Él, hasta que Él venga por su iglesia. Mientras tanto, mira lo que dice el versículo 39 de 1 Corintios 14. Ya con esto estamos terminando. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Tal como acabamos de decir, era algo que fue acabándose con el tiempo, era algo que iba a cesar, era algo que ya no se practica a día de hoy. Y si no es para edificación de la iglesia, entonces sabemos que este don ya no aplica. Pero hay muchos que sí. Y dentro de aquellos está el de profecía, entendiéndose que es compartir, declarar y proclamar el mensaje de nuestro Dios. Lo que encontramos en la Biblia. ¿Quieres ser profeta? Entonces comparte lo que está en la Biblia. Comparte el mensaje del Evangelio. Edifica a otros hermanos con lo que tú ya has aprendido de la Biblia. Amén. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, hermano, la profecía verdadera es la que viene de la palabra de Dios. Y no hay nada más fuera de lo que ya está en la palabra de Dios. No necesitamos nada más, hermano.
de lo que ya Dios nos ha revelado. Así que procuremos, como dijo Pablo, profetizar. Compartamos lo que aprendemos en la Biblia. Y de hecho no podemos compartir si ni siquiera estamos aprendiendo de la Biblia. Así que hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia, memorice versículos y busque también aplicarlos a su vida. Y así entonces podrá disfrutar de la profecía, de la palabra profética más segura que tenemos acá en lo que Dios nos ha revelado. Amén.